sobre si es necesaria una ley una ley especial que regule el teletrabajo. No va a poder concurrir. ¿Me escuchan todos? Sí. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan todos? Sí. Está, buenas. Bueno, como decía, el doctor Burutarán no va a aparecer hoy porque, bueno, no. Y no va a poner su tema, que como ya dije, es si es necesaria una reglamentación para el teletrabajo. Bueno, arrancamos, doctor Carlos Casalax, exponiendo la ocupación como modalidad de la huelga, los piquetes y sus límites luego de la LUC. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando esta conversación a partir de la invitación que nos hizo el Centro de Estudiantes de Derecho. La representación estudiantil en la universidad, en la Facultad de Derecho, juega un rol extremadamente importante en la vida universitaria. Podríamos decirse que es el elemento fundamental, más inclusive que el orden docente. Por lo tanto, una invitación de este tipo se nos hace un honor y corresponde agradecerla especialmente. El tema sobre el que tuvimos libertad para elegir, vinculados al mundo del trabajo, habíamos pensado podría decirse hasta 3 temas, pero en realidad 2. Uno, vinculado a las innovaciones legislativas que trajo la Ley de Urgente Consideración, la 19.889, y por otro lado, el proceso de aprobación de una ley, de un proyecto de ley que está con media sanción sobre el tema de teletrabajo. El teletrabajo, como todos sabemos, pasó a ocupar un lugar preponderante en el mundo del trabajo a partir de marzo de este año con el tema de la pandemia. Y el doctor Roberto Burutarán y Federico da Silveira, los 2 colegas, han estudiado muy bien el tema, lo han expuesto en el Instituto de Derecho del Trabajo, por lo tanto debía estar hoy acá y lamentablemente por una omisión en la comunicación a Burutarán, que tenía otro compromiso, tiene otro compromiso a esta misma hora, no pudo participar. Por lo tanto, los temas que se van a exponer hoy, está a mi cargo, el que inicio ahora, la reglamentación del derecho de la huelga, es decir, a partir de la innovación legislativa que introdujo la LUC con el artículo 392. Y el doctor Walter Duarte se va a hacer cargo en la segunda parte de esta exposición de las otras modificaciones o de la aprobación de otras disposiciones que se vinculan a la protesta social, podríamos decir, en general, y que comprende desde el punto de vista laboral el ejercicio o la utilización de los piquetes en el mundo sindical. Ese tema, les repito, piquetes va a estar a cargo del doctor Duarte. Por lo tanto, metiéndonos ya directamente en el tema de la reglamentación del derecho de la huelga, empezamos. Yo sugeriría, ya se lo pedí hoy a la clase optativa del grupo de la materia optativa conflictos, que tuviesen a la vista el artículo. Algunos van a estar en las mismas diapositivas, no va a ser tan necesario, pero es bueno tener a la vista, o yo diría que muy importante tener a la vista el artículo 392 y el texto del decreto 391 que mucho más recientemente, ha reglamentado la ley, la LUC, en relación al artículo 392 en los términos que vamos a hablar ahora. Este tema de la reglamentación de la huelga, la aparición de la incorporación en el proyecto de la LUC de este artículo, no surge espontáneamente, es decir, no es un clavel del aire que se va a instalar, ¿no?, que aparece y de pronto a alguien se le ocurre reglamentar, sino que tiene antecedentes considerables. Todo responde, lo vamos a ver con un poco más de desarrollo, a las observaciones que hizo el Comité de Libertad Sindical al gobierno uruguayo. Esto ya lo hizo hace varios años,
sobre haciéndole lugar o resolviendo un recurso de queja interpuesto por las organizaciones gremiales de empleadores nacionales que habían planteado varias objeciones sobre la legislación de negociación colectiva que se aprobó en el año 2009 y el tema de las ocupaciones, tal cual habían sido reglamentadas por el decreto 165 del 2006, especialmente luego de un proceso muy extenso que llevó varios años. Es decir, que todo esto responde a esa situación en que estaba el gobierno. Es decir, había que levantar las observaciones de la OIT y por eso es que termina incluyéndose este proyecto. Probablemente el año que viene el gobierno se despache con algún proyecto modificatorio de la ley de negociación colectiva, porque también mereció observaciones del comité el tema de la ley de negociación colectiva. La reglamentación de la huelga, tal cual está planteada, todo tiene que ver o toma como punto de partida, como todos podemos imaginar, al artículo 57 de la Constitución Nacional. Es decir, cualquier estudio que se haga sobre la reglamentación de la huelga debe iniciarse tomando en cuenta o a partir del artículo 57 de la Constitución Nacional. El tercer inciso prevé la posibilidad de la reglamentación, obviamente por ley, estableciendo además los lineamientos que ella debe tener. El artículo 57 establece que se reglamentará su ejercicio y efectividad, es decir, que el lineamiento constitucional sobre la reglamentación del artículo 57, es decir, el ejercicio del derecho de huelga, debe asegurar que la reglamentación le permita la efectividad al derecho fundamental de huelga. Por lo tanto, siempre debe partirse en el análisis de cualquier situación vinculada a la reglamentación de la huelga a partir del artículo 57 de la Constitución. ¿Cómo se reglamenta la huelga? La huelga, obviamente, o mejor dicho, como primer punto, puede ser reglamentada por la vía legislativa, es decir, la regulación legislativa, como lo decimos en esa diapositiva. Pero además, se puede reglamentar por autocomposición, es decir, la regulación autónoma por convenio colectivos o laudos del Consejo de Salarios, especialmente los convenios colectivos. Como se sabe, hay una muy profusa regulación de la huelga, sobre todo mecanismos de prevención, de cláusulas de paz y otras disposiciones que están negociadas con los empleadores establecidas en los convenios colectivos. Hay una autorregulación también o autodisciplina sindical que es la que ante sí se fijan los sindicatos cuando proceden a ejercer el derecho de huelga. Esto es muy corriente en algunos sectores de actividad en la cual entran en juego la esfera jurídica de terceros, como es el caso de la salud, del agua potable, en fin, toda una serie de actividades que entran bajo el rótulo general, que no va a ser objeto de consideración hoy, de los servicios esenciales. Y finalmente, la regulación judicial, que en realidad es una regulación, podemos llamarla regulación judicial, pero en forma, digamos, aclarando que se refiere a la incidencia de la jurisprudencia que ha ido creando los jueces en determinadas áreas para resolver temas indirectos o más o menos indirectos en el caso de las ocupaciones en forma directa a través de la jurisprudencia de la acción de las ante resoluciones de acciones de amparo solicitadas por empleadores para desocupar los establecimientos. Es muy importante la jurisprudencia que fijó todo un camino en relación a esta materia. El nuevo artículo, el 392, que ahora se agrega a todo el conjunto, es el texto que presento ahora en esa diapositiva. Como ven ustedes, yo marqué algunas cuestiones en colores precisamente para destacar los 3 o 4 aspectos esenciales que a mí me parece que inciden ahora y que introducen una variante esencial en este asunto. Primero, el rol de garantiza el Estado, que lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. El tema pacífico, que tiene que ver con una modalidad, esto de por sí los derechos fundamentales se ejercen en forma pacífica, pero sabemos que la huelga tiene una carga, sobre todo para algunos sectores más conservadores de la sociedad,
que el tema pacífico parece ser necesario. En realidad es absolutamente innecesario. De todos modos, no es el único derecho fundamental que incorpora la expresión, que la exigencia de que sea pacífico en forma expresa, porque el derecho de reunión se sabe que está consagrado en la Constitución de la República, recogiendo una vieja ley del siglo XIX, el ejercicio pacífico, está garantizado el derecho de reunión pacífico y sin armas. De tal modo que en este caso repite la misma fórmula. Y luego las dos novedades que tienen que ver con el recurso que interpusieron las cámaras empresariales, que es el tema de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a los establecimientos. Pero a los efectos de la interpretación correcta y las conclusiones que vamos a sacar o que vamos a exponer en esta exposición, es muy importante conocer los antecedentes que incidieron en esta regulación. Primero, es clave en esto las resoluciones del Comité de Libertad Sindical sobre la ocupación. Ese es un elemento fundamental. En primer lugar, porque el comité se expide a solicitud de las organizaciones patronales, pero además por la incidencia que tiene el propio Comité de Libertad Sindical o la OIT en general, pero las resoluciones del Comité de Libertad Sindical sobre el modelo de relaciones laborales uruguayos. Es decir que la explicación de la organización del texto del 392 tiene que ver con las resoluciones del Comité de Libertad Sindical. Como ustedes ven, la primera que citamos, que es solamente un ejemplo, es la que está en el parágrafo 784 y refiere a modalidades de la huelga. Modalidades de la huelga. Es decir, que la posición del Comité de Libertad Sindical es que la ocupación es una modalidad de la huelga y no extensión. Es modalidad de la huelga que tiene un diferente sentido a la expresión extensión. Una modalidad de huelga junto a otras modalidades. Como ven ustedes, habla de paralización intempestiva, o lo que se conoce como huelga sorpresa, el trabajo reglamento, la huelga de brazos caídos, la huelga de celo, el trabajo a ritmo lento, la ocupación de la empresa o el centro de trabajo. Todas son modalidades de la huelga. El Comité de Libertad Sindical parte de la base de que estos son manifestaciones del derecho de huelga. Por eso es muy importante luego para sostener que el 392 le está reconociendo la condición de modalidad del derecho de huelga a la ocupación. Pero no nos adelantemos. Esta es la primera parte, porque decía que, como ustedes ven, yo modifiqué el tipo de letra, y en esa expresión denegado a los trabajadores, en realidad se está aludiendo a una resolución concreta en la cual se expidió el comité. Pero es interesante ver, porque en este caso evidentemente se había denegado a los trabajadores y dice, bueno, en el único caso que se puede adoptar ir hacia la denegación a los trabajadores de estas modalidades de ejercicio de la huelga es en los casos en que la huelga deje de ser pacífica. Deje de ser pacífica. Como ustedes ven, ya tenemos a la vista el artículo 392, lo primero que hace el artículo, aparte de que el Estado garantiza el ejercicio de la huelga, es que la huelga debe ser pacífica. Está recogiendo claramente la resolución del Comité de Libertad Sindical. Pero además, en relación a la resolución expresa para el caso uruguayo, agregó 2 puntos más el comité. 2 puntos más. Por eso es tan importante tener en cuenta la resolución del Comité de Libertad Sindical. Y ustedes observen, comparen el texto o la redacción que le da el comité en lo que está en negrita y el texto del artículo 392. Dice, el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. Como ustedes observan, los fragmentos de esta resolución del comité que está refiriéndose al caso uruguayo, claramente está agregando, además del elemento pacífico, estos 2 componentes a los efectos de regular el ejercicio de la huelga a través de su modalidad ocupación. La libertad de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a penetrar en las instalaciones de la misma. De tal modo que, disculpen, antecedentes.
¿Cómo podemos interpretar la expresión el Estado garantiza? El Estado garantiza tiene que ver, obviamente, como de las formas en que el Estado debe asegurar el ejercicio del derecho fundamental de la huelga. Y eso, evidentemente, en este caso concreto del derecho de la huelga, podría ser, por lo menos podría teóricamente, el Estado garantizar a través, primero, de la justicia civil, sin ninguna clase de duda, o la justicia en general, podría ser a través de la justicia laboral también, de la justicia, del Ministerio de Trabajo, es decir, es el segundo aparato del Estado, digamos, que tiene competencia para garantizar el ejercicio del derecho de huelga, y del Ministerio del Interior en el ámbito que la legislación establezca, obviamente de acuerdo a la Constitución de la República. Para esto es muy importante también tener en cuenta las resoluciones del Comité de Libertad Sindical, es decir, cómo debe ser la relación entre la actividad sindical y la intervención del Estado. ¿Qué quiere decir el Estado garantizará? Por eso es tan importante esa resolución, porque las autoridades públicas, para garantizar el ejercicio del derecho y utilizar normas para mantener el orden público, ¿no?, deben abstenerse de cualquier injerencia que menoscabe el propio derecho fundamental, es decir, la actividad de los sindicatos, como dice la resolución, y las reuniones en plena libertad. Esto es muy importante porque en realidad lo que está tratando de hacer es ponderar el poder del Estado, que lo que debe asegurar es la garantía y no la interferencia y el menoscabo del ejercicio del derecho sindical. El tercer aspecto es el ejercicio pacífico de la huelga. ¿Cuándo es que la huelga deja de ser pacífica? ¿Cuándo es que la huelga, y por lo menos debe haber dos cosas que la vamos a ver con un poquito más de detalle adelante. Hay dos formas, violencia en las personas o violencia en las cosas. Estos son los dos elementos que deben tomarse en cuenta, es decir, cuándo debe de ser pacífico, es decir, cuándo aparece la apariencia o las características de existir violencia en las cosas o violencia en las personas. Y luego, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar y el derecho de la dirección de las empresas. Es decir, que lo que está haciendo el artículo 392 es estableciendo, sin decirlo, porque ustedes observan que el 392, a pesar de que responde a toda la cuestión de la ocupación, no utiliza la expresión ocupación. Debe deducirse, debe aplicar, se desprende, digamos, del texto de cómo está organizado, de que está regulando la ocupación como modalidad de la huelga, pero habla de la huelga. Por lo tanto, todas las modalidades de huelga, que de alguna manera, en realidad, todas las modalidades de huelga deben de ser ejercidas en forma pacífica, eso sin ninguna clase de duda. Cualquier modalidad de ejercicio de la huelga tiene que responder o tiene que contener o expresar su contenido pacífico. Pero además, en el caso de que alguna de las modalidades de la huelga afecten la libertad de trabajo o el derecho o la gestión, el derecho a la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones, ese son dos requisitos que se agregan cuando la modalidad las afecta. En esto tengo una diferencia de alguna importancia con el doctor Barreto. El doctor Barreto dice que lo único que está regulando, la única modalidad que regula la huelga, que regula el artículo 392, además de la general de dejar de ser pacífica, es la ocupación. Y no estaría comprendiendo otras modalidades en relación a estos aspectos. Tengo mis dudas sobre esto. Parecería que quedan comprendidas todas a pesar de que no haya sido la intención del legislador resolverlo. Estamos pensando, obviamente, en las modalidades que los trabajadores se mantienen en el lugar de trabajo o pueden afectar de alguna manera a los no huelguistas sin que llegue a ser considerado ocupación. Pero vamos a ver cómo viene ese asunto. Ahora, la interpretación del 392 obviamente también tiene que hacerse a la luz, por eso inicié la exposición en la referencia al artículo 57, tiene que asegurarse, y sobre todo la reglamentación del derecho, la reglamentación del artículo 392, tiene que asegurar su efectividad. Si no fuese posible eso, o si se afectase la efectividad,
podría considerarse que el 392 está violando la Constitución. Es decir, que todo el esfuerzo debe ser dirigido a que el 392 debe asegurar o tiende a asegurar la efectividad del ejercicio del derecho de huelga. Es decir, que todas estas, y por eso yo agrego la expresión, las modalidades como la ocupación, dice, las limitaciones solo pueden proceder en los casos que dejase de ser pacífica. Es decir, ¿qué es lo que está tratando de hacer el Comité de Libertad Sindical? Asegurándole el máximo de libertad, de no introducirse, de no reglamentar internamente para precisamente no afectar la efectividad. En el caso del 392, y de acuerdo con la resolución del propio Comité de Libertad Sindical, dio un paso más en relación a la libertad de los no huelguistas y el derecho de los empleadores de ingresar al establecimiento. Porque precisamente el derecho de huelga y la ocupación en el artículo 392, en su modalidad ocupación, la está reconociendo, pero ahora está definiendo un tipo de ocupación. Eso es extremadamente importante tenerlo claro. Los sindicatos deben tenerlo claro y los empleadores deben tenerlo claro. La ocupación como modalidad de la huelga debe cumplir con 3 requisitos. La ocupación garantizada por el Estado en el artículo 392 como una modalidad de la huelga debe cumplir con 3 requisitos. Que sea pacífica, pues requisito que ya se exigía con anterioridad. La ocupación siempre debía ser pacífica. Siempre que hablábamos de ocupación y siempre que se habló de ocupación y se escribió sobre ella en la revista Derecho Laboral desde el año 1961 en el artículo de Héctor Rodríguez Sola, se hablaba siempre de la ocupación pacífica. Ahora se agregan 2 requisitos que eran siempre los que entraban en cuestión, especialmente en la jurisprudencia de la justicia civil y ahora con la resolución del Comité de Libertad Sindical. La libertad de los no huelguistas y el respeto del derecho a la gestión de la empresa. Por lo tanto, debemos imaginar, suponer la posibilidad de una reglamentación, de un ejercicio de la ocupación en que los trabajadores aseguren el cumplimiento de los 3 requisitos. De tal modo que hay 3 nuevos límites. Y ahora desarrollo con un poquito más de profundidad los 3 aspectos que estamos viendo ahora, porque hay que dar un paso más en esto. Cuando el Comité de Libertad Sindical habla de deje de ser pacífico o la ley dice que debe ser pacífica la huelga, ¿cuándo es que deja de ser pacífica? Y claramente la definición más acertada, en esto coincido con la exposición del doctor Alejandro Castelo, es 2 momentos de violencia, pacífico opuesto a violento. Y las 2 formas de violencia son violencia física, agresiones a personas, destrucción de locales, daño intencional a maquinaria, materia prima, mercadería. Alguna de estas estaba previsto expresamente en el derogado artículo 165, de decreto 165 del 2006. En este caso, la violencia física pasa a ser ya objeto se viola el principio de legalidad, como dice el artículo 8 del convenio 87, y puede ser objeto inclusive de responsabilidad penal. Y la segunda forma de ejercer violencia es la violencia moral. Insultos, amenazas, injuria, difamación. Es decir, queda claro entonces que el requisito de que deje de ser pacífico debe alcanzar alguno de estos componentes. Este es el primer nuevo límite que se establece para el ejercicio de la huelga por el artículo 392. El segundo límite tiene que ver con el tema de los no huelguistas. Es decir, y yo agregué en este comentario y en esta diapositiva una expresión muy importante por lo siguiente, porque yo considero importante, porque pongo modalidad de la huelga que implique, atento, la permanencia o ocupación, permanencia o ocupación u ocupación pacífica en relación al derecho de los no huelguistas. ¿Por qué permanencia? Porque podría decirse que la ocupación que define el 392 y que le asegura su calidad de derecho es lo que los sindicatos suelen denominar
como una modalidad de actividad sindical, que en este caso recoge todos los elementos que establece el 392, lo que conocen como asamblea permanente. Es decir, los trabajadores están trabajando en un turno, qué sé yo, están trabajando hasta las 5 de la tarde en la empresa y ahí resuelven mantenerse dentro del lugar de trabajo. Dice, estamos en asamblea permanente. Los no huelguistas entran y salen y la empresa mantiene el control de la empresa sin ninguna duda. Simplemente los trabajadores permanecen en el lugar de trabajo. De tal modo que de esta manera lo que se le está dando la calidad de permanencia. También puede suceder en alguna otra modalidad en que está encajando la definición del 392. Típico caso, la huelga de brazos caídos que utilizan los judiciales, que es muy corriente que utilicen los funcionarios judiciales en el Uruguay. Los funcionarios están dentro de la oficina, están en todas las oficinas del Poder Judicial, en la Plaza Libertad, en el edificio frente a la Plaza Libertad, o en el edificio en 25 de mayo, los juzgados laborales, simplemente que no hacen ninguna actividad laboral, pero se mantienen en el lugar de trabajo. De tal modo que la jerarquía del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, inclusive los jueces, y los actuarios pueden seguir cumpliendo algunas funciones, o las funciones que normalmente pueden hacer. Y obviamente que los funcionarios que no adhieren a la medida, es decir, los no huelguistas, pueden seguir trabajando. Esa modalidad de brazos caídos ahora recibe y encaja en esa definición del 392. Ahora, esta situación es solamente en el caso que la huelga entonces sea con permanencia o ocupación en los lugares de trabajo. Y atención, un detalle importante, que en esto también coincido con el doctor Castelo. No afecta el derecho del no huelguista el que no pueda trabajar. Él puede ingresar a trabajar, y trabajar sí puede hacerlo, pero no, los huelguistas no tienen que asegurarle que trabaje, porque el efecto de la huelga precisamente es la perturbación del proceso productivo, es la perturbación de la organización del trabajo de la oficina del Poder Judicial. Y por ello no se incumple con el 392 cuando los no huelguistas, a pesar de que quieran trabajar, no lo pueden hacer porque simplemente no hay gente que lo pueda hacer. Imagínense una ocupación en una obra en el cual, en una construcción en que están en el obrador y que el 80-90% deciden hacer una asamblea permanente y mantenerse en el lugar de trabajo. Los no huelguistas entran y están permanecen en el lugar de trabajo. No van a poder trabajar, pero con eso no se viola el 392, porque lo que está estableciendo el 392 es el ingreso al lugar de trabajo y no que pueda o que deba trabajar. Tercer límite. Tercer límite, sí, digo bien. Esto tiene que ver con la dirección de la empresa, ¿no? El requisito, el nuevo límite que establece es que se le debe permitir al personal de dirección de la empresa, a ingresar a las instalaciones libremente. Pero también corresponde aclarar, y en esto también reitero la misma opinión de Castelo que me parece fundamental, la afectación del derecho a la empresa obviamente tiene que ver con la libertad de empresa del artículo 36 de la Constitución. Y esta situación, igual que en el tema que vimos en el límite anterior, solo se puede producir cuando la modalidad de la huelga es con ocupación o permanencia en los lugares de trabajo. Pero la disposición al ingreso libre de las instalaciones no es que pueda seguir desarrollando la actividad empresarial, porque precisamente la huelga con ocupación o sin ocupación, pero en este caso con ocupación o con permanencia, está destinado a ocasionarle un daño y a que no funcione la organización del trabajo que tiene dispuesta. Es decir, el empleador ingresa, dispone libremente de la gestión del establecimiento, pero no va a poder desarrollar su actividad empresarial. Esto es otro elemento importante, porque no es que, entonces puedo seguir trabajando. Inclusive se vincula con otro aspecto, que lo vamos a ver brevemente más adelante, que es la cuestión de lo que en realidad la ocupación para los huelguistas que desarrollaban esta modalidad era fundamental, que es el tema de la sustitución de los no huelguistas, la sustitución de los huelguistas, es decir, la contratación de personal
de esquiroles o ¿no? de gente fuera del establecimiento. Como se sabe, y esto lo vamos a repasar brevemente, esto está prohibido expresamente, la tercerización de las funciones en la ley de subcontratación en el artículo 3º. Es decir que no puede contratar rompehuelgas ni directamente ni a través de terceros, porque esto está prohibido en el artículo 3º de la 18.099. De tal modo que podemos hacer un repaso, un listado de cuáles son las normas que interesan directamente. Esto ustedes lo tienen a la vista, por lo tanto no es necesario, pero recuerden siempre, a partir del 57 y 65 de la Constitución, la ley COPRIN, la acción de amparo, que en realidad no es una norma sobre el ejercicio del derecho de huelga, pero como sabemos ha cobrado una significación muy especial en estos últimos años, la 18.566 que prohíbe, que limita las huelgas novatorias al establecer la cláusula de paz, el decreto 401, extremadamente importante, porque esto también es, digamos, es coherente con lo que el 392 ahora trajo como novedad y con las resoluciones del Comité de Libertad Sindical, porque precisamente se refiere al descuento de salario en caso de modalidades de huelga de brazos caídos o intermitentes. Es decir, que lo que está haciendo el artículo 401 del año 2008 es reconocer que la huelga tiene modalidades y esto cierra, tiene concordancia con las resoluciones del Comité de Libertad Sindical y con el propio 392 que habla de la huelga y con los nuevos límites estos que hemos mencionado y con las resoluciones del Comité de Libertad Sindical, reitero. La 19.051 que se refiere a los descuentos de salarios en el caso del presentismo, pero que la ley expresamente refiere en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de sus modalidades. Por lo tanto, también la interpretación que estamos haciendo del 392 cierra perfectamente con el artículo, con la ley anterior que estaba vigente desde el año 2013, la 19.051, y obviamente la 18.099, que prohíbe la tercerización de actividades en caso de constatarse el conflicto colectivo. Finalmente, se debe agregar a todo este conjunto y al 392 el decreto 281 reglamentario del 392 de la LUC, que deroga, entre otras cosas, pero digamos a los efectos de tener el panorama de la normativa vigente, deroga dos decretos, el 165 del 2006 y el 354 del 2010, que se refería a la ocupación de lugares públicos. ¿Cómo va a funcionar el artículo 392? ¿Cómo interviene? ¿Cuáles son las formas de intervención del Estado? Primero, en primer lugar, obviamente la justicia civil ante la interposición de acción de amparo. ¿Cómo va a funcionar el 392 en ese caso? Bueno, quien interpone la acción de amparo deberá probar, deberá demostrar que las ocupaciones están afectando el ingreso de los no huelguistas o que ha dejado de ser pacífica, que ha afectado el ingreso de los no huelguistas y el ingreso del personal de dirección de la empresa. Ahora, en este caso, ya no es con los elementos que se hacía antes la acción de amparo, que se afectaba a la libertad, no, porque en este caso precisamente ese es el requisito previo que ya está definido en la propia ley. Lógicamente y coherente con esto, la decisión judicial no puede disponer el desalojo de quienes ocupen el establecimiento cumpliendo el 392. ¿No? La intervención en ese caso solo debe asegurar la libertad de ingreso de los no huelguistas y del personal de dirección de la empresa. Es decir, que la orden judicial no es el desalojo, porque ahora se está en presencia de una modalidad de la huelga, según lo dispone el artículo 392. Esta ocupación pacífica y respetando la libertad de los no huelguistas, vuelvo a repetirlo, y la libertad del personal de dirección de la empresa de ingresar al establecimiento, es la asamblea permanente muy corriente en la actividad sindical. Lo que debe agregarse ahora la posibilidad de la intervención del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, a partir de lo que dispone de la forma de reglamentación del 392 que se ha adoptado. El Ministerio de Trabajo puede también intervenir en este asunto. ¿Qué requisitos debería seguir? En este caso, a través de un acto administrativo de intervención, fundamentará el acto administrativo en los mismos requisitos que están establecidos en el 392. Es decir, el ministerio, con la orden, debería, ante la solicitud patronal, deberá fundamentar o constatar el incumplimiento de alguno de sus límites, de alguno de los límites que hemos mencionado antes.
tenemos esta novedad y nos estamos acercando al final. Tenemos esta novedad ahora, la más reciente, el decreto 281 del 2020, que opta directamente, ahora sí habla de ocupación. El 392 no había incluido la referencia expresa en el propio texto. El decreto 281 reglamenta la ocupación de los lugares de trabajo, igualando el mismo régimen jurídico para los trabajadores, para los lugares de trabajo públicos y privados. Para eso derogó el 354 del 2010. Precisamente lo que anoto en la diapositiva, lo primero es que es el último artículo que interesa, que es el quinto, en el que se deroga el 165 del 2006 y el 354 del 2010. De tal modo que ahora el régimen, la reglamentación del 392 abarca por igual a los lugares públicos y los lugares privados. Y para hacer una simple descripción del contenido, ustedes deberían tener el texto del decreto a la vista. Para hacer una simple descripción de los temas que trata el decreto, el artículo 1 refiere a que la intervención del Ministerio de Trabajo es ante la solicitud de un empleador o de un jerarca. Lo que no queda claro, bueno, los comentarios los hago después. Primero lo que establece claramente, o por lo menos el resumen de lo que establece el decreto. El empleador o jerarca puede solicitar la intervención del ministerio una vez ocurrida una ocupación. Segundo, el ministerio puede convocar a conciliación, puede convocar, puede no hacerlo, puede convocar a una conciliación en plazo perentorio, dice el decreto, plazo perentorio, dice el artículo segundo. Es muy interesante esto, pero también lo vamos a analizar brevemente un poquito más adelante. Quiero terminar la descripción. Tercer lugar, puede intimar en cualquier momento, antes, después o luego de haber hecho la instancia de conciliación bajo percibimiento. Y bajo percibimiento de que si persiste la ocupación, se produce el desalojo o se puede solicitar el desalojo por medio del Ministerio del Interior. Incluye en el procedimiento, esto es muy curioso, en el procedimiento de los ocupantes, no sé en qué estaba pensando, pero probablemente en realidad esto va a facilitar, es decir, una pregunta corriente que hacen los trabajadores, si pueden ingresar al establecimiento ocupado personal ajeno. Y la respuesta prudente de los abogados asesores es, bueno, en principio que sean los delegados del sindicato o los delegados. En este caso, la ley supone que puede haber personas ajenas y que la orden de desalojo comprende a todo el mundo. Las notificaciones se hacen en persona a la organización representativa mediante cedulón fijado en la puerta del lugar ocupado. Esto es decir que da la impresión de que el texto, de que la orden va a ser por escrito y no va a ser solamente una orden administrativa, un acto administrativo expresado en forma verbal, porque dice cedulón, que se dejará cedulón en la puerta del lugar ocupado. Eso puede ser significativo porque se supone que, como vamos a ver ahora, la resolución del ministerio debería tener alguna fundamentación. ¿Cuáles son las opiniones? Estos sí ya son los comentarios al decreto. El decreto es ilegal, pues permite al Ministerio de Trabajo que desaloje a los ocupantes en forma incondicionada. Si uno lee solamente la parte dispositiva, la parte resolutiva del decreto, ni menciona el 392, sin adecuarse al artículo 392. Por lo tanto, si una orden del ministerio se hace sin cumplir los requisitos del 392, simplemente se está aplicando en forma ilegal el decreto 381. La parte dispositiva del decreto no fija un procedimiento, de acuerdo a los antecedentes de resoluciones del Comité de Libertad Sindical y del propio 392, que en realidad estaría reglamentándolo. Por lo tanto, queda en una situación de vacío, de ausencia de normativa y le amplía la discrecionalidad. Podría decirse en cierto modo que el sentido de los redactores del texto, de la parte resolutiva solamente, porque la parte de los considerandos sigue otro criterio completamente diferente. Cambia radicalmente de la parte de los considerandos hacia la parte positiva. Es como si estuviese en la situación anterior
al año 2005 y se dijese, bueno, vamos a sustituir el decreto del año 1966 que facultaba a la policía a intervenir directamente en las desocupaciones, sustituir la policía por el Ministerio, es decir, sustituir el Ministerio del Interior por el Ministerio de Trabajo. Aquel decreto que funcionaba de alguna manera, bueno, parecería que este es el sentido, pero ahora no, porque la ley reglamenta el ejercicio de la huelga en su modalidad ocupación, de tal modo que no puede actuar ante sí sin fundamentarlo en el propio artículo 392 que debe reglamentar, porque los considerandos sí refieren a las resoluciones del Comité de Libertad Sindical, que precisamente dicen que no puede haber interferencia cuando las modalidades de la huelga no han dejado de ser pacíficas, o con los dos requisitos agregados, la libertad de los no huelguistas y la posibilidad de que el personal de dirección de las empresas ingrese al establecimiento, de tal modo que la intimación de desalojo debería asegurarse que cumple con eso. No es equiparable, o mejor dicho, tiene una diferencia el 381 a la situación en que estaba el 165 que deroga. Porque el 165 tenía precisamente una objeción que se la anotaba Hermida Uriarte, que no estaba reglamentando ninguna ley. Estaba prácticamente reglamentando directamente, suponiendo que fuese una modalidad de la huelga, reglamentando directamente el artículo 57 de la Constitución, lo colocaba en una situación de ilegalidad. De tal modo, entonces decía, los requisitos inclusive que exigía el artículo 6, precisamente intentaban salvar ese problema. Eso era objetado por Hermida, pero ahora el 381 en realidad está encuadrado o debe encuadrarse necesariamente en lo que prevé el 392, que es la ley que está reglamentando, como la citan sus propios considerandos. Ya lo adelanté en uno de los comentarios que hago en esta diapositiva. La resolución del ministerio entonces debe fundamentarse en la constatación de los incumplimientos. Como me decía el doctor Duarte en una conversación por teléfono que tuve el otro día, por lo menos debería haber una información sumaria, es decir, que el Ministerio de Trabajo ha constatado que se está alterando, dificultando o creándole problemas a los no huelguistas para el ingreso al establecimiento, o que no se dejó entrar al señor gerente de la fábrica al establecimiento. Es decir, debería probar los mismos elementos, o por lo menos incluirlos en la fundamentación del acto administrativo, al igual que la resolución, la resolución del Poder Judicial que interviniese en este asunto mediante una acción de amparo. Quien inicia la acción de amparo va a tener que demostrar que hay algún incumplimiento de los 3 nuevos límites o requisitos que establece el artículo 392. Otro aspecto que está vinculado, que les dije recién, lo del plazo perentorio. Esto tengo mis dudas. Parece, por eso pongo parece, la intervención del ministerio parece quedar supeditada a la solicitud patronal. Yo lo dice así, a solicitud del empleador. Tengo mis dudas de que el Ministerio de Trabajo pueda funcionarlo solamente, estar a la orden de las patronales. Tengo mi duda que haya sido el sentido de decir, bueno, el Ministerio no puede intervenir si no se lo piden los patrones. Es decir, el Ministerio a la orden del patrón, a la orden del empresariado nacional. Yo creo que tiene competencias para actuar aún de oficio, es decir, que el Ministerio podría intervenir aunque no interviniese un empleador. Pero me queda la duda, es decir, y además establecen plazo perentorio, plazos perentorios a los efectos de establecer el funcionamiento de una conciliación administrativa. ¿De dónde sale lo de plazo perentorio? Si está hablando de plazo perentorio en los términos así como el plazo perentorio en el cual se tiene que ejercer, contestar la demanda, en plazo perentorio de tantos días, entonces, si es perentoriedad en cuanto a la urgencia, bueno, la objeción entonces es menor. Parecería que ese tema de término perentorio es como si se le hubiese escapado la palabra, ¿no? Algún abogado que está redactando el término perentorio. Es decir, debería ser en términos rápidos, debe expedirse en términos rápidos. Parecería que ese es el sentido que finalmente le quiere dar el decreto. Y para concluir,
Esto solamente para los efectos de la discusión. Inclusive ya pensé agregar otro elemento más en estos aspectos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué va a suceder? Los actores sociales entonces ante los actores sociales, el Poder Judicial y el Ministerio, y voy a agregar otro al final, otro actor más, digamos, otro operador jurídico para decir. Primero, los empleadores ante una ocupación del establecimiento, ocupaciones no están prohibidas. En primer lugar, el objetivo primordial que habían tenido cuando interpusieron el recurso de queja ante el Comité de Libertad Sindical era tratar de prohibir las ocupaciones. Pues se encontraron con que el comité les dijo, la ocupación es una modalidad de la huelga, señores, y mientras se respete, no deje de ser pacífica y se respete la libertad de los no huelguistas y del ingreso libre de la dirección de la empresa, eso puede funcionar, es el ejercicio de la huelga. ¿Y qué puede hacer el empleador entonces? ¿Cuáles son los caminos? Bueno, tiene dos. Claramente tiene dos caminos. Uno, iniciar la acción de amparo, como lo hizo siempre. Ahora, en este caso, la acción de amparo tiene que demostrar de que no se cumple con los requisitos o con los nuevos límites establecidos en el 392. Y que es eso lo que la justicia podrá acceder si se demuestra ese incumplimiento. O, segunda vía, lo solicita ante el Ministerio de Trabajo. Este debe dictar un acto administrativo, una resolución, en el que también justifique de algún modo el incumplimiento del 392. Por ejemplo, recorriendo una información sumaria de ese extremo. Por su parte, los trabajadores y sus organizaciones también deben cambiar su comportamiento si quieren ajustarse a la nueva normativa. La vieja modalidad de la ocupación ya no es viable. La ocupación pacífica de los establecimientos en que no dejo entrar a los no huelguistas y le digo al patrón, váyase, nosotros vamos a controlar el establecimiento, esa ya no es viable. Probablemente quede reservada solamente para algunos casos extremos, en los casos de desmantelamiento, abandono, cuando están desguazando la empresa, o situaciones similares. En ese caso, probablemente nadie haga nada, salvo los trabajadores, por la conservación de los bienes de la empresa. Y la perspectiva de la justicia no puede ordenar la desocupación lisa y llana como se le pedía antes. No podrá hacer eso, pues dependerá de la prueba del incumplimiento, porque de lo contrario, si no se prueba el incumplimiento, el juzgado debe reconocer que en realidad los trabajadores están cumpliendo, están haciendo la ocupación tal cual lo exige el artículo 392. Y por lo tanto, claramente no pueden ordenar el desalojo del trabajador huelguista, que está cumpliendo con la ley. De tal modo entonces que el comportamiento de los actores del mundo del trabajo cambia en función del 392. Y yo le decía que ya he pensado en otro actor que también cambia. Ahora, para los profesores de la universidad, para la Facultad de Derecho, cuando se trata de estos temas, también debemos incorporar otro elemento en el análisis que va a pasar a ser fundamental. Porque para resolver muchas de estas situaciones que se van a plantear en el caso de las ocupaciones, que no se produzca la desocupación en forma voluntaria por los trabajadores huelguistas ocupantes, se va a recurrir, igual como con el tema de los servicios esenciales, a las resoluciones del Comité de Libertad Sindical, a los efectos de que la decisión sea lo más pulcra posible. Es decir, que se debe incorporar al estudio del tema de la reglamentación de la huelga mucho más profundamente el estudio de las resoluciones del Comité de Libertad Sindical en relación a la huelga. Señores del Centro de Estudiantes de Derecho, les agradezco nuevamente la invitación. Estamos a disposición para las conversaciones. Le cedo la palabra al doctor Duarte, que ya está en sala y lo veo ahí de saco y corbata, para empezar su exposición. Muchísimas gracias, señores y señoras. Muchas gracias, doctor Carlos Casalá. ¿Qué te la va a dar Duarte, no? El profesor Walter Duarte. Bueno, Duarte está ahí. Bueno, le damos la palabra al doctor Walter para que siga con la jornada.
Hola, ¿me escuchan? ¿Hay audio? Bueno, Sarnícola por ahí dice que se escucha. Bueno, muchas gracias. Disculpen, no pude entrar antes, tenía un tema técnico ahí, pero de cualquier manera el profesor Casalás hizo tuvimos que alterar ahí por vía de los hechos, pero no importa. La verdad que es un tema abierto a la discusión, ¿no? En lo que me es personal, se me genera alguna duda. La actitud de la justicia, en este caso civil, por vía de la acción de amparo, dada la nueva normativa, en la medida que el amparo es una medida residual, cuando no hay normas que en forma razonable puedan contemplar una situación. Y en este caso, ahora hay norma que establece, que ha procedimentado en forma muy ágil todo esto. Pero en fin, sería otra discusión. Habría que ver cuando esto llegue por primera vez, si es que llega a un juez, qué opinión tiene. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el tema, otro tema, que es el de los piquetes. Sobre este tema hay también una excelente intervención del profesor Casalás, que habría que rastrearla en internet, que hizo para los profesores FENAPES, el sindicato de los profesores de secundaria. Creo, por lo menos hay una en Paysandú, creo que hay otras en otros lugares, que se estuvo refiriendo a esos temas, y están en internet. Lo mismo que hay una exposición que también trata estos temas del profesor Lustanó, que también está en internet, que es excelente. Nosotros vamos a empezar a ver en qué marco o en qué contexto. Yo no pude escuchar la primera parte de la intervención de Casalá, pero supongo que se habrá referido a algo de eso. ¿En qué contexto se empieza a hablar de este tema? ¿Y qué relación del piquete y qué relación hay entre piquete y huelga? Si podemos decir que estamos ante modalidades de la huelga o estamos ante otra cosa, o epifenómenos de la huelga. El piquete es desde el punto de vista material, es una expresión pública que tiene que ver con la información, con tratar de convencer a terceros sobre la existencia de un conflicto, y en el caso del conflicto laboral, además suele estar dedicado a presionar a los trabajadores para que adhieran al conflicto. Presiona a la empresa, la nombra, eso de alguna manera la afecta, presiona a los trabajadores para que adhieran al conflicto y además divulga entre la opinión pública el conflicto. Ese es el conflicto, o son los roles básicamente que cumple el piquete dentro de un conflicto laboral. Y se distinguen en general, en teoría, los piquetes duros, aquellos que tienen, como la palabra lo dice, algo que ver no con una violencia directa a veces, pero sí con expresiones más o menos fuertes, del piquete blando más bien justamente informativo. Hay algunos autores, como Pérez del Castillo, que dicen en su libro sobre la huelga que las expresiones agraviantes sobre aquellos que no adhieren a un conflicto también pueden ser consideradas, digamos así, como que atentan contra la honorabilidad de esos trabajadores, ¿verdad? Lo que
habría que tener en cuenta cuando evaluamos el piquete que esta modalidad se desarrolló hace más de 100 años, o se empezó a desarrollar en Estados Unidos, y es muy común verla en películas, en distintos relatos. Pero hay que tener en cuenta cuando se habla del piquete pacífico y pretendemos trasladar esa realidad al Uruguay, que en ese país existe la posibilidad de portar armas y se exhiben las armas, incluso de grueso calibre. Por tanto, no es lo mismo hablar de un piquete pacífico en el Uruguay que hablar de un piquete pacífico en Estados Unidos. Son dos cosas totalmente distintas. El poder de disuasión que tiene un piquete en Estados Unidos es bien distinto. Inclusive hay más de una película que relata y que muestra claramente cómo funcionan este tipo de piquetes en algunos conflictos, sobre todo si los conflictos se ponen duros, ¿verdad? Cuando a veces de ambas partes están armados. No es el caso de Uruguay. Lo que más puede pasar en Uruguay es que, bueno, que le griten cosas a las personas que están entrando a trabajar o que quieren entrar a trabajar. Y es en ese contexto que tenemos que vincular por qué la ley de urgente consideración trata este tema del piquete. Y además, si se quiso referir al piquete como modalidad o como expresión o como epifenómeno de la huelga. Si nosotros vamos a la historia fidedigna de la aprobación, parecería que no se quiso relacionar, por lo menos en una de sus expresiones. Concretamente, el senador Gandini lo dice claramente, y dice, disculpen un segundito que se lo leo directamente para ser fiel, que no se trata de declarar ilegítimos los piquetes de huelguistas, sino que el texto apunta a los piquetes que impidan o obstaculicen la circulación, y por eso el legislador aclara que no están junto con otros artículos que se refieren a la huelga y a las ocupaciones. Y ahora sí, entre comillas, dice, está pensado para situaciones en las cuales ciudadanos, vecinos, enojados por un problema de seguridad, por un problema de falta de energía eléctrica, por un problema social, por el que sea, interrumpen el tránsito en una ruta, la circulación por una avenida, y de ese modo violentan un derecho de los otros, el de la circulación. Y el mismo artículo recuerda que hay un decreto del año 2017, gobierno del Frente Amplio, en el que se contemplan esas situaciones y que ese decreto decía o señala expresamente que se puede, que el Ministerio del Interior puede actuar frente a esas situaciones, preservando el uso público de calles u objetos, pero dejando expresamente fuera los piquetes organizados por las organizaciones sindicales, es decir, dejando por fuera el ejercicio del derecho de huelga, se dice en aquella norma. Por tanto, si tomamos esto como la visión oficial de los redactores de la ley de urgente consideración, no tendríamos por qué estar hablando del piquete, ya que no se está pensando o no se estaría pensando en ese piquete. Por lo menos en el que se está haciendo referencia en estos artículos finales de la ley de urgente consideración. Cuando este artículo o cuando los artículos correspondientes se discutieron, merecieron una observación muy atenta por parte del representante de la OIT que estuvo participando de las comisiones legislativas, Villasmil, quien planteó que la redacción que se había programado, que se había proyectado, estaba violando normas internacionales. Dice, considera que son conceptos muy amplios y abiertos y que terminan teniendo un sentido restrictivo. Dice, de aprobarse el proyecto como tal, como está, la
posibilidad de manifestarse a través de un piquete de huelga se reduciría sensiblemente. A nuestro entender, con esto se aparta del criterio de los órganos de control de aplicación de la OIT. Se trata de tipos normativos que consideramos muy amplios, los artículos 492, 493, 494, no hagan caso de los números, que podrían justificar limitaciones a los piquetes que cederían los criterios recomendados por los órganos de la OIT. Los 3 artículos se encuentran dentro del capítulo 1 de la sección Otras disposiciones del proyecto de ley de urgente consideración y declara, entre otras cosas, ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios. Esto que leí relativamente rápido es muy importante, porque esta era la redacción original, que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios. Esta redacción no fue la que quedó definitivamente. Por tanto, en parte se levantó la objeción, o en parte, o en todo, según cómo se interprete, se levantó la objeción. Por su parte, vamos a pasar a leerlo directamente para que nos quede más claro. Dice así, el 468 actual, el que quedó definitivo. Piquetes que impidan la libre circulación, ese es el nomen iuris. Decláranse ilegítimos los piquetes que impidan, como ven ustedes, sustituyeron el verbo, la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. Por tanto, impedir la libre circulación es ahora el verbo nuclear, ¿verdad? No es ya obstaculizar, quedó más restringido, ahora es impedir. Esa es la materialidad de la acción. Por tanto, parecería claro que debería ser lo que en doctrina se llamaba un piquete duro, donde hay una coerción fuerte. Todo el piquete que sea informativo, aunque fuese directamente sobre trabajadores que no quieren hacer huelga, por ejemplo, no sería ilegítimo. Lo ilegítimo es impedir la libre circulación en espacios públicos o privados de uso público. Si partimos de la base de que, bueno, preferimos ir con la lectura de los artículos y después ver qué pasa si estamos dentro de una proyección del derecho de huelga o en los casos en que están inserto en un conflicto laboral el tema, qué proyecciones puede tener desde el punto de vista jurídico. Por su parte, el artículo 469 se refiere a la preservación del derecho a la libre circulación y al orden público. Y el orden público, no y al. Me parece a mí que es muy importante acá esto. Porque se refiere a las dos cosas. Este es el título del artículo. Preservación del derecho a la libre circulación y el orden público. O sea que se podría interpretar que tiene dos centros de atención el mismo artículo, ¿verdad? Porque una cosa es la libre circulación y la otra cosa es el orden público, que en el sentido que se le pretende dar, evidentemente es más amplio. ¿Qué es el derecho al orden público? Porque parecería que hay que leerlo así. ¿Qué es el derecho al orden público? El derecho a que un grupo de trabajadores no golpee un tambor, no pongan un auto con un altoparlante. No. Entonces, si esta figura la separamos de la libre circulación, agarra una enorme amplitud.
Por tanto, hay que ver bien cómo lo interpretamos, si la libre circulación y el orden público es el orden público vinculado exclusivamente a la libre circulación, o puede haber otras afectaciones al orden público que no estén asociadas a afectar la libre circulación. Y eso la norma no lo aclara. El Ministerio del Interior, dice ahora, dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados de uso público cuya circulación se pretenda obstaculizar o impedir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza, a fin de garantizar el derecho de la libre circulación y el orden público. Como ven, nuevamente aparece la libre circulación y el orden público. ¿Puede haber alguna forma de afectar el orden público aunque no se esté afectando la libre circulación? Acá lo está diciendo como dos cosas separadas. Por tanto, parecería que de cualquiera de las dos maneras podría actuar el Ministerio del Interior. En ese sentido, cabe tener presente las leyes 18.315 y 19.315, que son las de procedimiento policial, y la ley orgánica policial. Digo esto porque me parece que no es la misma interpretación, o no debería ser lo mismo planteado esto en el contexto de un conflicto laboral que planteado en cualquiera de los otros contextos de los que habla Gandini, que según, perdón, el senador Gandini, según el cual fue para el cual estuvo pensada la norma. Hay que decirle que a esta intervención del senador Gandini, cuando todavía no se había hecho la modificación, le contesta el senador Andrade, bueno, pero por ahora la modificación no se hizo. Por tanto, después que se hizo la modificación, parecería que, bueno, que su oponente político en ese momento debería haber quedado tranquilo, satisfecho, en el entendido de que estos artículos no están pensados, como no estaban pensados en aquel otro decreto, en los conflictos laborales. Para tal fin, dicha Secretaría de Estado podrá requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos, así como coordinar, en tal caso, la actividad tendiente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior. Este es el inciso final del 469. Otros organismos públicos puede ser lo que fuere, desde el, no sé, desde el INAU, si viese que hay menores participando en esa agitación, hasta el ejército, si entiende que debe actuar de esa manera. Ni hablar que dentro de ámbitos portuarios, por ejemplo, tiene competencia también prefectura, el Ministerio de Defensa, también en ámbitos aeroportuarios. Por tanto, podría estar el Ministerio del Interior participando cuando se obstaculicen esa circulación, requiriendo esos auxilios. Esto hace pensar, o nos evoca, de alguna manera, las facultades que da la ley 13.720, conocida como ley COPRIN, para suplir o para actuar cuando la huelga afecta a servicios esenciales, ¿verdad? Que le da amplias facultades al Estado para contemplar esta situación y para revertir la situación que afecta a los servicios esenciales. Pero en este caso estamos ante un hecho de mucha menor gravedad, sino simplemente un tema de libre circulación. Y luego agrega un artículo absolutamente innecesario, que evidentemente es un tema de política en el sentido más estricto del término, el artículo 470, que dice: actuación en casos de hechos de apariencia delictiva. En caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores
e informarán de inmediato al Ministerio Público. Esto ya es ley, ya están las normas penales, y por tanto no era necesario que la ley de urgente consideración lo regulara, y sobre todo cuando se está hablando del piquete. Algunos autores, entre ellos recuerdo esa exposición muy buena de Lustano, se están refiriendo a cómo esto podría estar afectando o estaría afectando a otros principios constitucionales, y cómo en definitiva puede ser una forma de criminalizar la protesta social, ya no solamente la protesta laboral. En cuanto a lo que decía Casalá, y vaya si es cierto que vamos a tener que estar muy atentos a lo que diga el Comité de Libertad Sindical en muchos aspectos. De paso les digo que la última recopilación de pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical tiene ahora acceso libre en la página de la OIT. No sé si es porque se han compadecido de nosotros en la pandemia o qué, porque son libros que no son muy baratos, pero lo cierto es que se puede ingresar y allí está toda la información actualizada con los pronunciamientos, con lo que se llama la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical. Y el Comité de Libertad Sindical se ha pronunciado muchísimas veces sobre el tema de los piquetes. Y lo trata generalmente también conjuntamente con el tema de la ocupación, vale decir entonces que asocia la ocupación a una de las expresiones o modalidades que extienden el derecho de huelga o que están vinculadas directamente al fenómeno de huelga en su sentido más convencional, como abstención de trabajar, con un fin reivindicativo, ¿verdad? En forma colectiva y con un fin reivindicativo. Y también, en este caso, el Comité de Libertad Sindical, concordante con lo que decía con respecto con las ocupaciones, precisamente los trata juntos, plantea que en la medida que sea pacífico, el piquete debe ser tolerado. Por tanto, no dice que afecte o que no afecte la libre circulación, dice que sea pacífico. Habría que ver si si existe absoluta correlación entre el concepto de pacífico y no pacífico y que afecte o no afecte la libre circulación. Todo parece indicar que no, es decir, que un piquete puede ser perfectamente pacífico, aunque de alguna manera esté afectando la libre circulación. Si tenemos en cuenta de dónde surgió sobre todo el concepto y la figura del piquete, ¿verdad? Que podremos asociarlo también a nuestro concepto de reunión pacífica y sin armas, que está en la Constitución. Por otra parte, Óscar Hermida Uriarte, cuando trata los límites de la huelga, dice que esto también hay que estudiarlo a la luz del concepto de bloque de constitucionalidad que ingresa a nuestro ordenamiento jurídico por los artículos 72 y 332 de la Constitución de la República. Y en ese sentido también aquí lo trata dentro de lo que podríamos llamar un límite del derecho de huelga o de las expresiones del conflicto, cuyo eje es la huelga. Por su parte, no sé cómo vamos de tiempo. Tenemos unos minutos todavía, me parece. Según el concepto que se tenga de huelga, puede perfectamente ingresar el concepto de piquete en una expresión de esa modalidad, como una modalidad. Pensemos, por ejemplo, en los conceptos que maneja Ricardo Mantero, que dice que el concepto de huelga tiene límites internos y externos. Internos en cuanto a las modalidades, ¿no? A cómo se lleva adelante la huelga, a lo que los trabajadores y a lo que la sociedad conoce como huelga, y externos al choque de la acción práctica de la huelga con otros derechos fundamentales. Y plantea que
es muy difícil encontrar límites internos, porque precisamente la dinámica y la creatividad de los trabajadores en cómo se lleva adelante esa actividad, determina de que casi se podría decir que es huelga lo que la sociedad interpreta que es huelga y lo que la dinámica de los hechos va llevando adelante como huelga en determinados momentos del desarrollo histórico, en determinados lugares y en determinados países. Es muy interesante, porque parece además premonitorio, lo que desarrolla Osvaldo Mantero, el padre, en su libro Derecho Sindical. En este caso voy a citar, para que luego quien lo quiera seguir, las páginas de la segunda edición, o sea, tomo 1, volumen 1. Mantero, Osvaldo Mantero, espera un poquito que me parece que... Acá hay un error mío en la página. Vamos a citar de las páginas, para que luego ustedes lo puedan seguir, 211 a 213. Y él destaca que hay 3 formas de regulación del derecho de huelga, más o menos, ¿no? Que los países tienen 3 grandes opciones. Dicen, ordenamientos que reconocen el derecho de huelga, pero procuran evitar que la huelga se produzca. Es decir, la huelga está consagrada, pero luego van agregándole cortapisas, normas que hacen muy difícil que el derecho sea efectivo, ¿verdad? Preavisos, mayorías especiales, en fin, una serie de normas que ampliar el ámbito de quienes no pueden ejercer huelga, etc. Declaración de ilegalidad de una huelga, consecuencias severas si se declara la ilegalidad. Luego, un segundo grupo de países que reconocen el derecho de huelga, pero no lo regulan. Él en ese momento, ya hace unos años, planteaba Uruguay dentro de ese grupo. Ustedes saben que por el artículo 57 de la Constitución se plantea que la huelga es un derecho gremial y que sobre esa base se va a practicar su ejercicio, reglamentar su ejercicio y efectividad, ¿verdad? Y no dice más nada. Luego están las normas que el profesor Casalá citaba ya sobre el final de su exposición. De cualquier manera son regulaciones parciales, no son regulaciones generales, o no eran hasta la luz regulaciones de carácter general, y no tenían gran alcance o no tenían gran aplicación. Plantea Mantero, este modelo corresponde en general a los países democráticos en que existen dificultades políticas para legislar sobre limitaciones a una libertad. Es corriente que en estos casos se produzca una regulación del derecho de huelga de origen jurisprudencial. Podríamos agregarle que también las prácticas de la negociación colectiva y la propia acción y autorregulación y la autotutela son formas de ir regulando el ejercicio del derecho de huelga. Y luego plantea, en el C, legislaciones que reconocen el derecho de huelga y protegen su ejercicio. Y acá es donde me interesa destacar lo que plantea Mantero. O sea, todo es importante, pero que viene muy al caso acá. Dice, un tercer grupo de legislaciones está constituido por aquellos países que no solo reconocen el derecho de huelga, sino que han creado una regulación que facilita y protege el ejercicio de ese derecho. Esa es sin duda la solución programática incluida en la Constitución uruguaya, que prevé una reglamentación, pero orientada al ejercicio y efectividad del derecho de huelga. Continuando con lo que había planteado Casalá, no debería haber una reglamentación con otra orientación. La circunstancia de que esta norma programática no se haya cumplido obliga a colocar a nuestro país en el segundo grupo de legislaciones, ¿verdad? Que reconocen el derecho de huelga y no lo regulan. Ahora, como que pasamos al tercer grupo. Y aquí remata el parágrafo con algo muy interesante. Las normas de protección del derecho de huelga pueden ser muy diferentes, van
desde el reconocimiento al derecho del piquete, o sea, de realizar propaganda activa para que la huelga se realice, hasta la prohibición patronal de contratar nuevos trabajadores o la obligación de cese de actividades durante la huelga. De estas tres cosas, dos, una estoy hablando yo ahora y otra ya habló Casalá, ¿verdad? Es decir, prohibición de contratar nuevos trabajadores fue una de las cosas que mencionó Casalá, y ahora estamos hablando de del piquete como una extensión o expresión del derecho de huelga y la protección del piquete. Por tanto, si el piquete, siguiendo todo este razonamiento, si las normas sobre piquete no fueron pensadas, o mejor dicho, las normas vinculadas a, a obstaculizar la circulación por la vía pública o privada de uso público, no fueron pensadas en el conflicto, en el conflicto laboral, deberían interpretarse cuando se tratan del conflicto laboral, siguiendo claramente estas pautas de la OIT. Y la acción de la fuerza pública debe ser no como cuando trata un simple tumulto de cualquier otro origen, sino que acá hay una regulación especial donde las normas, donde se traen a la situación las normas internacionales y las normas nacionales en general. Cabe tener presente que el decreto al que hacía referencia Casalá, reglamentario de la huelga, tampoco menciona expresamente estos artículos. En los considerandos, yo creo que es muy importante lo que señaló Casalá, seguramente por respetar los tiempos de la exposición no se explayó más sobre el punto. Que parece que hubiesen, el 281 del 2020, parece que fuesen dos decretos en uno. Porque si miramos los considerandos, viene reflejando el artículo 57 de la Constitución, en fin, todas las normas que tienen que ver, la ley de negociación colectiva, la 18566, donde ya se prevé todo un tema de obligación de negociar, de obligación de acuerdos, etcétera, a tal punto que se plantea que todo ese sistema que allí se está planteando podría haber derogado tácitamente la ley COPRIN que establecía el preaviso, porque aquí la 18566 tiene un criterio mucho más amplio, más abarcativo y más moderno en su redacción. Pero evidentemente que en los considerandos se está planteando la vigencia de la 13.720 porque se refiere expresamente a la misma y al preaviso de 7 días. Pero también se refiere a la 18.566 y a la obligación de la mediación y el arbitraje y la conciliación. Pero luego, cuando va en el atento, cuando dice a las normas que está referida a regularizar, se refiere, reglamentar, perdón, se refiere al artículo 392 de la 19.889. No se refiere a estas normas finales que puedan afectar la libre circulación. Por tanto, esto estaría reafirmando que todo lo que prevé este decreto en cuanto a la posible participación del Ministerio de Trabajo y la solicitud de la empresa, corre por otro camino. Y eso puede ser, por un lado, beneficioso porque es un ámbito más de libertad, pero por otro lado también puede ser perjudicial porque puede interpretarse que es un simple tema de orden público y que no importa el objeto de la manifestación. Y la otra interpretación es, bueno, si el objeto de esa expresión pública es un conflicto laboral, deberá actuarse por lo menos con una gran prudencia y el órgano natural de actuación en estos temas sigue siendo el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Yo le dejaría por aquí, creo que estamos medio en hora.
20:33, no recuerdo ahora bien cuál era la hora que estaba prevista la finalización. Tal vez recordemos que Óscar Hermídez Buriarte, en la 4ª edición de Apuntes sobre la huelga, les digo las ediciones por si alguno lo quiere seguir, página 208, habla de que, refiriéndose al decreto 512 del 66, y refiriéndose a las desocupaciones y todo eso, habla de los criterios de razonabilidad en cuanto a los plazos y procedimientos. Nosotros creemos que esos criterios a los que hace referencia Hermídez Buriarte, para aquellas circunstancias, son perfectamente aplicables cuando las fuerzas policiales se vean enfrentadas a esta situación. No es, me parece, tan sencillo como se planteó, por ejemplo, en un conflicto en una empresa de ómnibus hace algunos meses, porque se estaba impidiendo o dificultando la salida de una terminal de ómnibus, decir, bueno, por la ley de urgente consideración se tienen ustedes que ir. Me parece que no es tan así, que no es simplemente un tema de orden público o de ocupación de la vía pública como cualquier otra, que debe participar los órganos que tienen que participar, aunque sea en forma muy sumaria, muy rápida de contacto entre los organismos del Estado, inclusive por un tema de especialización. Yo lo dejo por acá y me gustaría inclusive, tal vez el profesor Casalás quiera hacer algún redondeo o algún aporte, porque sé que fui testigo, participé de reuniones muy interesantes que él hizo sobre estos temas. Bueno, ¿desea hacer algún comentario, el profesor Casalás? Le doy la palabra. Entre los perros y las alarmas lo tienen medio loco, me parece. Medio complicado. No me diga que se escucharon las alarmas, que es insoportable. Los perros Los en problemas de maltratar. seguridad. Viste, la policía en vez de estar buscando los piquetes laborales tendría que estar buscando otras cosas ahí en el barrio. Un rodeado de perros. No, un primer comentario, ¿cómo diría? De gratificación quería hacer antes de abrir el debate y hacerte algún comentario, Walter. Estuve repasando ahora el chat y los asistentes y la verdad quiero agradecer expresamente la asistencia en el público a muchos colegas que, en fin, nos acompañaron en los cursos. Veo el nombre de la doctora Quiroga Conde, un comentario del doctor Silva Cacha, no sé si no vi a Silvia Cabrera también en algún momento, en fin, ni hablar del doctor Sarnícola, que está tomando mate muy tranquilo, que no suele aparecer con claridad, y tal vez también está su hijo asistiendo a esta misma posición. Por lo tanto, primero quería hacer una mención a todos esos colegas que nos están acompañando, por supuesto, además de los estudiantes, que era un público previsible al cual le llega el centro de estudiantes, sino especialmente a los colegas que nos han hecho el honor, digamos, de asistir, y la verdad que, como siempre, les agradecí la asistencia a las clases, le agradezco ahora la asistencia a esta actividad. En relación a lo que ha expuesto el doctor Duarte, que le ha dado algunos toques muy interesantes, que francamente me obligan a pensar algunos de los aspectos, yo creo que vale por lo menos hacer dos o tres comentarios. Uno, el piquete, lo que se conoce como piquete, en realidad claramente está vinculado a los derechos fundamentales de reunión y de expresión del pensamiento. Es decir, tienen protección constitucional como derecho fundamental.
Ese es el primer punto. En el mundo del trabajo, además, se conecta y siempre actúa, siempre funciona el piquete como una medida complementaria a la huelga. No creo que sea en este caso una modalidad de la huelga, pero sí complementaria fundamental. Los sindicalistas, los activistas sindicales siempre utilizan modalidades de expresión del pensamiento, se reúnen, se movilizan, caminan por las calles, salen a la vereda, se reúnen en lugares públicos y es decir, están ejerciendo los derechos, las libertades civiles de reunión y de expresión del pensamiento, completando, digamos, el ejercicio del derecho de huelga. Por eso es tan importante además la intervención que hace en que creo que la mencionó el doctor Duarte, del ponente de las Naciones Unidas, porque estos artículos vinculados a los piquetes, en mi opinión, deben relacionarse también con otra modificación que introduce la ley de urgente consideración, que es la modificación de la ley de actuación policial. El artículo 45 modifica el literal F del artículo, creo que es el 18, de la ley de actuación policial, ampliando la posibilidad de la actuación policial. Ese artículo 45, literal F, que involucra también a la protesta social y también al piquete sindical, fue objetado por el ponente de las Naciones Unidas, no solamente el doctor Villamil, el de la Organización Internacional del Trabajo, sino el ponente de las Naciones Unidas, en el sentido de que colocaba a Uruguay en situación de incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso con el tiempo se va a ir aclarando, todo este año ha sido muy confuso, pero seguramente va a ser sometido a control de convencionalidad el artículo 45 y la reforma a la actuación policial, porque claramente es una modificación en el sentido que mencionaba Duarte de restricción de la protesta social. Pero no quiero ampliar la intervención, mi intervención, sino darle lugar a la de otros colegas, porque, por ejemplo, en el chat, el doctor Agustín Silva Cacha menciona que tendría interés en hacer algún comentario, lo cual me parece muy interesante que lo haga a partir de este momento. Así que, Morales, le devuelvo la palabra. Bueno, no sé, el doctor Silva acá va a decir algo, algún comentario, algo, no aparece. Bueno, yo ahora vamos a abrir un espacio de pregunta de los estudiantes para los profesores que expusieron los temas. Si alguno quiere alguna pregunta, es el momento. El chat no aparece nadie. Bueno, no aparece nadie. Bueno, concluimos. Un agradecimiento de parte del Centro de Estudiantes de Derecho para los profesores que expusieron los temas, al doctor Carlos Casalás y al doctor Walter Duarte, y a los egresados que nos acompañan también, Sarnico, Laveo y entre unos cuantos más. Y bueno, de parte del Centro de Estudiantes de Derecho les decimos muchísimas gracias